Taller Evangelio de Lucas. Última Pascua, primera cena del Señor. Lucas 22, del 14 al 38. Llegó la hora de la cena donde se encontraba él y los 12 apóstoles. Sería una cena única. Durante muchos años los israelitas celebraron la liberación de la esclavitud de Egipto y recordaban la promesa de la llegada del Mesías que les libraría de la opresión de sus enemigos. Pronto descubrirían que el mayor enemigo era el pecado que les separaba de la presencia de Dios. La primera frase que refleja Lucas en su Evangelio: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca», muestra el gran anhelo que el Señor tenía en cumplir por lo que había venido a la tierra. En unas pocas horas pasaría de comer una vez más un cordero sacrificial a morir como el único y verdadero Cordero de Dios para validar el nuevo pacto. Las siguientes palabras animarían a los apóstoles a pensar que lo que iba a suceder no sería el final, ya que posteriormente volvería a celebrar la Pascua. Podemos dividir la cena en dos partes: la celebración según la tradición de la cena de Pascua y la presentación del nuevo pacto, lo que ahora llamamos como la Cena del Señor. Durante la celebración de la Pascua había varias etapas distribuidas en un periodo de horas y entremezcladas con conversación. El acontecimiento se iniciaba con una oración en que se agradecía a Dios por su preservación, liberación, protección, bondad y bendición. Después venían las primeras copas de vino tinto diluido, conocidas como la copa de bendición. Le seguía un lavado ceremonial de manos que simbolizaba la necesidad de limpieza del pecado. El siguiente elemento era el consumo de hierbas amargas, junto con sumergir pedazos de pan en una pasta formada de frutas y nueces. Esa acción simbolizaba la amargura de la esclavitud de Israel en Egipto. Después los participantes cantaban los salmos 113 y 114, tras lo cual bebían la segunda copa de vino. A continuación de esto, el padre de la familia, o como en este caso Jesús en calidad de cabeza de la mesa, explicaba el significado de la Pascua. Luego venía la comida principal, que consistía en el sacrificial cordero asado y pan sin levaduras, tras lo cual bebían la tercera copa de vino. La ceremonia concluía con el canto del resto de los salmos, del 115 al 118, y la bebida de la cuarta copa de vino. Jesús tomó la copa, dio gracias, en griego eucaristeo, donde se deriva la palabra castellana Eucaristía. Esta copa fue la primera, la llamada copa de bendición, que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Representa claramente que ya no habría más celebraciones de la Pascua hasta que Él regresara e instaure su reino en la tierra, en el milenio. Entonces ya no será un recordatorio de la promesa, sino un recordatorio del cumplimiento de la promesa en Jesús. Las gracias por el pan marcan el final del antiguo pacto y paso al nuevo. Se acabaron las leyes sociales, ritos ceremoniales y dietéticos, sacrificios de animales, el sacerdocio, el lugar santo, el velo y todo lo que en el Antiguo Testamento anticipaba el sacrificio que realizaría Jesucristo, una vez y para siempre, para librarnos del pecado. Después de tomar el pan, Jesús lo partió y les dio a sus discípulos. El pan ya no era el pan de la aflicción de la Pascua, y tampoco el rompimiento del pan significa una representación de la muerte de Cristo, ya que ninguno de sus huesos fue quebrado. La participación de todos los discípulos del mismo pan simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. El pan representaba la humanidad de Jesús, la fragilidad terrenal, la materia que está sujeta a la decadencia. El cuerpo de Cristo que sería dado por nosotros, sacrificado como sacrificio sustituto. Como las muertes de los animales inocentes sirvieron para cubrir los pecados, ahora el sacrificio perfecto de Jesús limpiaría por completo ese pecado. Termina la cena con la tercera copa, declarando otra vez el proceso de sustitución. Su sangre es derramada para librarnos de la paga del pecado que merecíamos. La muerte de Jesús dio inicio al nuevo pacto que, al igual que el antiguo, se ratificaba por el derramamiento de sangre. El nuevo pacto es el perdón y es el único pacto salvador. De repente, Jesús hizo una declaración que dejó confuso a los apóstoles. Mas he aquí,
la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ellos conocían las intenciones de los líderes religiosos. Habían tomado medidas para que nadie supiera dónde estarían, pero Jesús estaba indicando que el que le iba a entregar estaba sentado en la mesa, comiendo junto con ellos. Todos, menos Judas Iscariotes, esperaban que Jesús estuviera fuera de peligro en ese lugar seguro, rodeado solamente de su círculo más íntimo de apóstoles. Está claro que Jesús conocía las intenciones de Judas, pero no solo él, las Escrituras ya lo revelaron. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. La actitud de los 11 apóstoles refleja la debilidad humana cuando es dirigida por su corazón. Discutían entre sí, ninguno tenía muy claro quién sería el que lo entregaría. No conformes con eso, se olvidaron del dolor del Señor por la traición y comenzaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. En lugar de sentir compasión hacia el Señor, los discípulos volvieron a manifestar orgullo y ambición. Jesús, amable y cortésmente, les corrigió. En su omnisciencia ya estaría preparado para este momento. Él conoce nuestra debilidad y en su tremendo amor nos trata como niños aprendiendo lo que no comprendemos. Dos preguntas fueron la estrategia para mostrarles a los apóstoles y a nosotros hoy en día la actitud que tendríamos que tener en la iglesia. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Para entonces ya habría lavado los pies y explicado que el que quiera ser mayor sea el que más sirve. Después les anunciaría que tendrían una posición en el reino, claramente refiriéndose a cuando en su segunda venida venga a reinar sobre la tierra los 1000 años. La última parte de la cena que refleja Lucas en su evangelio es el anuncio a Pedro de su triple negación. Nada puede hacer Satanás sin el permiso de Dios y esto se ve en el texto. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es seguro que no solo pidió permiso para tentar y acabar con Pedro, lo hace con todos, pero la gracia actúa sobre el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. De la misma manera que Satanás tiene permiso para tentarnos, Jesús intercede rogando por nosotros para que nuestra fe no falte, y una vez restaurada la comunión con Dios, confirmar a nuestros hermanos. Este fue el plan para Pedro y para todos nosotros. No permite Dios a Satanás que nos tiente si no hay un plan perfecto tras ello. Simón era el nombre de Pedro, Jesús lo llama así, haciendo referencia a la naturaleza anterior antes de ser llamado por él. Satanás había estado atacando a Pedro al menos desde un ridículo intento de disuadir a Jesús de no ir a la cruz. Ahora Pedro intentaría cumplir lo que afirmó bajo su naturaleza humana. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, también a la muerte. Y tendría que comprobar que no se trata de él, sino de las fuerzas del Señor.